Muy buenos días, tengan todos ustedes, también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con la serie que llevamos en curso, que es el Sermón del Monte. Y este tema lo he titulado Creyendo que somos buenos. Cuando ignoramos nosotros el funcionamiento de la ley o nos limitamos a hechos concretos, llegamos a pensar que somos demasiado buenos. Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a tomar como ejemplo el primer tema que aborda nuestro Señor Jesucristo, que es no matarás. Ahora, una de las cosas con lo que quiero comenzar es de que no perdamos de vista que lo que el Señor empieza a desarrollar en el Sermón del Monte debe de ser una realidad de nosotros como cristianos. O sea, es lo que Dios espera que nosotros como creyentes desarrollemos, lo mostremos, porque es el fruto de un corazón transformado. Esto quiere decir que ninguna persona que la mano de Dios no esté sobre él, en el sentido de que no haya sido regenerado por Dios, no puede cumplir esto. Está imposibilitado. Y de alguna forma, esto tampoco implica que nosotros como cristianos se puede decir que lo cumplamos a cabalidad. Miren, con eso no quiero decir tampoco justificando una vida de libertinaje. No, ciertamente va a haber momentos en el que en nuestro corazón nos vamos a enfrentar situaciones, sobre todo en esas relaciones interpersonales, como que, hijo, a veces cuesta, ¿no?, digerir ciertas actitudes, ciertas situaciones que no alcanzamos a entender en el momento y nuestro corazón se ve conflictuado en el sentido de guardar cierto resentimiento, rencor. Pero como creyentes, sí tenemos la capacidad de quitar eso a un lado, de hacerlo a un lado de nuestro corazón y no permitir que eso quede ahí y penetre. Es una gran diferencia. Pero nosotros como creyentes, obviamente podemos de alguna forma, con la ayuda del Señor, hacer a un lado todo resentimiento, todo orgullo, todo aquello que podamos tener en contra de alguien. Porque si no pudiéramos hacerlo, entonces, ¿de qué sirve que el Señor nos haya dado un nuevo corazón? ¿De qué sirve que el Señor haya puesto en nosotros su naturaleza? Si al final de cuentas nos dejaré incapacitados para hacer su voluntad. ¿Saben por qué ahora en el Nuevo Testamento el Señor nos manda a obedecerlo? Porque ahora tenemos esa capacidad de hacerlo, ¿no? Por eso es que ahora vemos constantemente que una de las evidencias de un creyente es la obediencia que tenemos hacia el Señor. Entonces, el día de hoy vamos a entrar ya de lleno a lo que es los primeros ejemplos que nos muestra el Señor. Y quiero comenzar diciendo que limitar a cosas concretas los mandamientos de Dios, eso nos hace pensar que somos buenos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no matarás. ¿Cuántos de aquí han matado? Yo les decía la vez pasada, ¿cuántos han cometido esta acción grave? Yo creo que de alguna forma nadie, incluso algunos de las personas que no lo han hecho, al no hacerlo se consideran buenos. Cuando nosotros compartimos el evangelio, generalmente hay personas que son moralmente aceptables en la sociedad y ellos se consideran buenos porque no han matado. Eso es mirar la ley solamente en hechos concretos, ¿no? Externamente, pero se olvidan el espíritu de la ley. Y es ahí donde a los ojos de Dios, a pesar de que muchos literalmente no hayamos matado, pero a los ojos de Dios somos asesinos. ¿Por qué? Porque hemos guardado en nuestro corazón ciertas actitudes que a los ojos de Dios es abominable. Y es por eso que los fariseos y los escribas se consideraban buenos. Ellos así lo creyeron, porque limitaron los mandamientos de Dios solamente en términos externos, pero olvidaron el espíritu de la ley. Y esto puede ser algo en lo que también podamos nosotros como creyentes incurrir, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado de esto. Miren, creyendo estos fariseos y escribas, pues al limitar los mandamientos de Dios en forma de hechos concretos, creyeron que en su propia justicia ellos eran buenos, porque no hacían eso, pero porque guardaban los mandamientos externamente, pero se les olvidaba que también Dios ve lo que hay en el corazón. Vamos ahí a Lucas capítulo 18, verso 9. Recordemos lo que el Señor, Lucas 18 del 9 al 12. Miren, recordemos lo que el Señor les dijo a sus discípulos al iniciar el Sermón del Monte.
si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Y ese era el problema principal de los fariseos y escribas, que limitaban los mandamientos, repito, a hechos concretos y creían que esa justicia propia los hacía meritorio de entrar al reino de Dios. Y nadie por justicia propia puede entrar al reino. Por eso el Señor les dijo, si ustedes no, su justicia no es mayor que la de ellos, no entrarán. Fíjense lo delicado que es esto, porque estamos hablando entonces del destino eterno de cada uno de nosotros, ¿no? Y en este caso de la gente en general, aquellos que piensan que por ser buenos van a entrar al reino de Dios y nadie se salva por ser bueno. Y es ahí donde causa conflicto. Oye, pero ¿por qué no? Si yo soy muy bueno. El asunto es que la Biblia dice que no hay justo ni a uno, no hay quien no haya violentado un solo mandamiento de Dios. Ahora, todo tipo de mandamiento tiene el potencial de condenarnos. Ya sea que un asesino o una mentira blanca o piadosa, ambos pecados tienen la capacidad de condenar al hombre. De entrada, todos estamos en la misma plataforma, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el ser humano piensa que por ser bueno y su justicia propia puede alcanzar el reino de Dios. Y esa es la situación que tenían los fariseos. Entonces el Señor en el Sermón del Monte nos muestra que no hay alguien bueno. No hay nadie bueno. ¿Por qué? Porque limitar los mandamientos en forma solamente concretos, solamente a la letra, y cuando viene el Señor y nos da el espíritu de la ley, amplía todavía lo que implica el no matarás. ¿Por qué? Porque nos muestra que alguien puede hacer daño de la misma magnitud, por ejemplo, arruinando su reputación. Y a los ojos de Dios, ahí ya es un asesino. O sea, lo pone más difícil todavía, ¿no? Porque ciertamente cualquiera puede decir, bueno, yo nunca he matado, pero ¿qué hay de lo que hay en tu corazón? Entonces vean cómo el mandamiento, todavía el Señor en la gracia lo amplía, ¿no? Pero es ahí donde el Señor quiere tratar en el corazón de nosotros. Vean lo que dice Lucas 18. Hablando de aquellos que realmente se consideraban buenos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Pero vean cómo inicia, confiaban en sí mismos como justos. Verso 10, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Vean cómo él consideraba los mandamientos, en hechos concretos nada más, ¿no? Por lo tanto, se consideraba, dice el versículo, justo. ¿Por qué? Porque efectivamente a los ojos de la sociedad de ese entonces no hacían esas cosas, pero porque miraban el mandamiento en pura letra, pero perdían de visión lo que es el espíritu de la ley, que el mandamiento va más profundo y va más allá que solamente la letra. Por eso ellos en el verso 12 vean lo que dice: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Todavía esto empeoraba más la situación, porque por un lado se consideraba bueno al no violentar los mandamientos y por otro lado él pensaba que el cielo era merecedor de él. ¿Por qué? Porque hacía cosas buenas. Y tú ves en el mundo en que vivimos que así la gente llega a pensar, bueno, yo no he matado y en cambio hago cosas buenas. Por lo tanto, Dios está obligado a perdonarme. O tengo el cielo ganado, y no es necesariamente así. Al contrario, eso expone el error que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque pensamos que al hacer estas cosas, al no hacer y al hacer, somos justos como este fariseo. Y es el punto, que cuando nosotros perdemos de vista la esencia del mandamiento, entonces pensamos que somos demasiado buenos. Como creyentes, nosotros debemos de tener cuidado de no llegar a pensar que somos demasiado buenos por las actividades piadosas que realizamos. Este fariseo ayunaba, este fariseo daba diezmo de todo lo que ganaba. O sea, presentaba una apariencia realmente piadosa. Presentaba una apariencia realmente que conocía a Dios. Pero como hemos estudiado desde el viernes hasta el día de ayer,
Una cosa es saber sobre Dios y otra cosa es conocer realmente a Dios. Estos fariseos de los que está describiendo aquí el texto, son esos mismos fariseos que esperaban al Mesías, pero no conocieron el día de su visitación. Fíjate nada más cómo había un conocimiento de ellos, de que iba a venir el Mesías, había un conocimiento de ellos de la ley de Dios, había en ellos una actitud correcta, dejaban de hacer cosas malas y hacían cosas buenas, pero eso era insuficiente. ¿Por qué? Porque nunca entendieron la esencia de lo que era el mandamiento y nunca, sobre todo, conocieron a Dios. ¿Por qué? Porque ellos se enfocaron en la ley y no en el dador de la ley. Y esa es una gran diferencia. Nosotros como creyentes no solamente debemos de enfocarnos en el mandamiento como tal, sino en el dador del mandamiento. ¿Por qué? Porque el mandamiento es la plataforma para conocer a Dios. Los mandamientos de Dios describen el carácter de Dios. Nos llevan a conocer a Dios. No matarás implica conocer y amar lo que es justo. Es injusto que una persona le quite la vida a otro, aun cuando aparentemente sea justificable, ¿no? Bueno, en la Biblia, sobre todo, hay algo que lo excusa, que es la defensa, perdón, ¿cómo dijiste? Se me fue. Legítima defensa, gracias. En legítima defensa, pero eso lo vamos a ver después. Pero sí hay cierta situación, ¿no?, donde la persona no es culpable de asesinato. Pero de ahí en fuera, ellos pensaban que, bueno, pues yo ya cumplo con los requisitos de Dios. Y se les olvidó el espíritu de la ley. Entonces podemos perder de vista la gracia de Dios sobre nosotros y apoyarnos en nuestra propia justicia. ¿Al qué? Al hacer cosas piadosas como tales. No, yo el día de ayer, por ejemplo, estuve todo el tiempo en la iglesia. O sea, pensamos que de alguna forma al limitarnos a cosas concretas estamos bien. Y déjenme decirles algo, realmente es algo que a Dios le agrada. Realmente el ir a un estudio, el venir a la iglesia es algo que a Dios le agrada. Pero de alguna forma todo depende en las intenciones del corazón. Si nosotros pensamos de alguna forma venir porque de alguna forma estoy cumpliendo como la religión tradicional por la cual muchos salimos, que entre semana nos portábamos como hijos del diablo, llegábamos el domingo a expiar nuestras culpas y salíamos como diciendo, ahí yo ya cumplí, o sea, yo ya estoy bien con Dios. Eso es perder el hecho de conocer realmente a Dios. Porque si conocemos realmente a Dios, nos damos cuenta que el mandamiento es más profundo, como lo que vamos a ir viendo. Entonces, existe solo una forma en la que el hombre puede llegar a ser justo y no se encuentra en lo que él pueda hacer. Es lo que el texto nos está hablando. O sea, él pensó que al dejar de hacer ciertas cosas que la ley decía que no podíamos hacer y hacer ciertas cosas piadosas, de alguna forma él encontraba que pues su propia justicia. Y es con lo que ahorita le estaba mencionando. Solamente hay una forma en la cual el ser humano puede alcanzar realmente una justicia. Y esa es cuando la justicia de Cristo le es impartida a él. Porque nosotros mismos no podemos alcanzar una justicia propia, llegando a pensar que esa justicia es el pase al cielo. Y ese precisamente fue el problema de los escribas y de los fariseos, pensar que podían ser justos. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Por qué llegaron ellos a pensar eso? O sea, ¿por qué llegaron a pensar que eran justos? Bueno, por lo que acabo de mencionar, perdieron de vista la esencia de la ley. No podemos, hermanos, llegar a pensar en agradar a Dios solo en función de lo que hacemos, ¿no?, o lo que dejamos de hacer, como en el caso del fariseo. Yo no soy un adúltero, yo no soy un asesino, yo no soy esto. En cambio, doy, ayuno, coopero, hago esto y esto. Ahora, observen, porque aquí es el error. Esto que él está haciendo no es malo en sí mismo. O sea, ¿qué de malo de lo que él está diciendo no está bien? Matar, no matar es correcto. No adulterar es correcto. Ayunar es correcto. Dar es correcto. Entonces, ¿cuál es el problema del fariseo? Creer que eso lo hace meritorio del amor de Dios. Ahora, el amor de Dios es dado hacia nosotros sin nada que nosotros hubiéramos hecho de bien para ganarnos su amor, porque Él lo da gratuitamente. O sea, el amor de Dios hacia la humanidad no es algo que haya
sido propiciado por la misma humanidad. O sea, no hay nada bueno en nosotros que haya movido la mano de Dios para perdonarnos. Es la pura gracia, voluntad de Dios al extender su amor y su misericordia sobre nosotros. La vemos día a día. ¿Cuántos de nosotros hoy nos levantamos y tenemos vida todavía? A pesar de que el día de ayer probablemente hicimos cosas, pensamientos, acciones que no agradaron a Dios y que en sí mismos fueron pecaminosos. Por eso la Biblia dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Por qué? Porque la misericordia es no darnos algo que merecíamos. Y eso merecíamos la condenación, pero Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos, nos da gracia. Fíjense nada más, es gracia algo que recibimos sin merecer. Y eso es lo que es el amor de Dios sobre nosotros. Los mandamientos nunca fueron dados para ganarnos algo. Los mandamientos fueron dados para tener comunión con Dios, para conocer el carácter de Dios, para regular nuestra conducta. Si no hubiera leyes, ¿cómo pudiéramos saber qué sería bueno y qué es malo? Recordemos que cuando Dios le dio la ley a Moisés en el Antiguo Testamento, fue para regular la conducta de un pueblo a la que estaba a punto de entrar a ser una nación como tal. Entonces, de alguna forma, nunca fue dada para eso, para llegar a decir, ay, bueno, pues me voy a ganar el favor de Dios. No, es para mostrarnos lo que Dios espera de nosotros. Nada más, pero no para ganarnos el favor, ¿no? Ahora, la conformidad a la ley no hay que considerarla en función de hechos, como ahorita mencionaba, sino hay que recordar que los pensamientos, los motivos, los deseos son igualmente importantes para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que no implique que no mates, de alguna forma no solamente se limita el texto a eso, sino que guardemos también nuestro corazón. La ley no solamente regula tu conducta externa, también regula la interna. Ahorita yo decía, hay personas que dicen, yo no he matado, pero ¿y tu conducta interna? ¿Cómo estás dentro de tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Y ahí es donde vemos que la ley de Dios, cuando viene nuestro Señor Jesucristo y confronta a los fariseos, cuando les dice, vosotros oíste que se ha dicho, no mates, pero yo os digo que cualquiera que se enoja, que le diga necio, fatuo a su prójimo, a los ojos de Dios es un asesino. Fíjense cómo los mandamientos entonces regulan nuestra conducta externa, pero también los motivos internos. Es por eso que a los ojos de Dios, una persona que no haya matado y tenga en su corazón ciertas emociones de odio, de rencor, a los ojos de Dios es un asesino. ¿Por qué? Porque precisamente son las intenciones del corazón lo que produce el asesinato. Una cosa es que no lo hayas hecho literalmente, pero internamente, o sea, tienes la capacidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes el odio, lo que detona precisamente llegar a matar a alguien, ¿no? En el caso muy, todavía más claro y explícito es el adulterio. No, yo nunca me he metido con nadie, pero miremos tu interior, cómo está tu corazón. Y es ahí donde nosotros olvidamos. Muchas veces, o el ser humano olvida, en este caso los fariseos, olvidaron que los mandamientos regulan también las intenciones de nuestro corazón. No se limitaron a la letra, pero perdieron la esencia de lo mismo. Entonces, es importante tener presente que el propósito de la ley no solo era impedir que hagamos ciertas cosas malas, sino el verdadero objetivo de la ley es de guiarnos. Guiarnos. Miren, los mandamientos, como ahorita yo les decía, la ley terrenal nos guía a qué saber qué es lícito y qué no es lícito. Los mandamientos de Dios también nos guían a qué, a saber qué es lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque eso que a Dios le agrada a través de los mandamientos que nosotros entendemos es porque se conforma a su carácter. Él es justo, Él es bueno. Entonces nos manda mandamientos que emanan de su mismo carácter. El no tomar lo que no es tuyo es bueno y es justo. Se conforma al carácter de Dios. Es por eso que el pecar es errar en el blanco. Y es algo que Dios abomina, el pecado, porque no se conforma a su carácter. Recordemos que es pecar. Pecar es un término en arquería que significa errar en el blanco, ¿no? Y un arquero que no daba en el centro, al fallar,
estaba errando. Y eso se usó ya en el contexto cristiano para enfocar a lo que es pecado. ¿Cuántos padres han errado en el blanco? Erramos siendo padres, erramos en el blanco siendo hijos, porque no nos conformamos al carácter de Dios como padres ni como hijos, las mujeres como esposas, como hijas. Al no conformarse al carácter de Dios, están fallando, no están dando en el blanco. Y los mandamientos precisamente nos ayudan a conocer qué es lo que Dios espera de nosotros respecto a nuestra conducta. Es por eso que es importante considerar que a pesar de que no estamos bajo la ley, en el sentido de que esperamos que a través de ella alcancemos el favor de Dios, pero guardar los mandamientos sí complace a Dios. No hay que perder de vista eso. No es un paso para ganarnos el cielo, pero sí nos deja ver qué es lo que complace y le agrada a Dios, como el no matar externamente como internamente, no adulterar externamente como internamente, porque entendemos que Dios conoce nuestros pensamientos. Y ahí es donde ya un cristiano maduro, estando solo o en público, aun cuando nadie puede saber sus pensamientos, entiende que Dios sí lo sabe. Y tú estás controlando tu mente, ¿no? Un cristiano maduro es aquel que empieza a controlar sus pensamientos, empieza a gestionar bien sus emociones. Híjole, me la hizo y a lo mejor anteriormente decías, ahora me la paga. Pero ya empiezas a gestionarlo bien, de una manera ordenada. ¿Cómo sabemos que lo debemos hacer bien? Porque los mismos mandamientos nos dicen lo que a Dios le agrada, ¿no? Como en el caso de no matar, que ahorita vamos a ir entrando a eso. Miren, les voy a poner un ejemplo de esto, ahorita que estoy hablando ya del homicidio. No cometer homicidio. Lo que Dios realmente quiere aquí es que nosotros amemos la justicia, porque es justo. Dios dio la vida y es el único que la puede tomar cuando Él quiera. Pero una persona que con dolo se levante y le quite la vida a otra persona, eso es injusto totalmente. Entonces, detrás del mandamiento está que el carácter de Dios. Hay un salmo que dice David, oh, cuánto amo tu justicia, no, cuánto amo tu ley. Fíjate, ¿cómo puede David encontrar placer en la ley de Dios? Porque obviamente él entendía que en la ley de Dios está reflejado quién es Dios, su carácter, su persona. Entonces, la manera en la que nosotros vamos a ir creciendo en el conocimiento de Dios es a través de la palabra de Dios. Tú nunca vas a conocer realmente quién es Dios si no es a través de su palabra. No hay otro libro. Puede ser la imaginación de muchos, porque muchos se han creado a un Dios de acuerdo a sus concupiscencias y a sus ideas. Es por eso que ellos no entienden por qué Dios al final va a condenar al mundo, porque ellos han hecho un Dios de acuerdo a su criterio, no de acuerdo a lo que la Biblia muestra del carácter de Dios. Ellos dicen, bueno, si Dios existe, tiene que ser como yo creo que debe de ser un Dios. Al final nos debe de perdonar. Y eso es un parámetro en base a su propio razonamiento y criterio. No podemos rebajar a Dios a nuestros pensamientos. El hecho que no entendamos las circunstancias difíciles por las que atravesamos, no podemos decir que Dios es injusto. No, fue tu decisión. Fue la toma de decisión que en ese momento, envuelto en tus emociones, envuelto de la ira, no pensaste prudentemente y cuando te diste cuenta, viste que habías pecado. Entonces nos damos cuenta que los mandamientos sí tienen un funcionamiento en nosotros, nos guía. La ley nos muestra el carácter de Dios. Y la ley, hermanos, sigue siendo en el Nuevo Testamento lo que define qué es pecado para nosotros. Hermanos, fíjense lo que dice Romanos 7:7, por ejemplo. Repito, la ley en el Nuevo Testamento sigue siendo lo que define para nosotros qué es pecado. ¿Qué es pecado? Romanos 7:7. Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Fíjense nada más, yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea que la ley sigue diciendo que es pecado. O sea, nos sigue mostrando que, en primer lugar, la ley nos revela cuál es la voluntad de Dios. Y al no cumplirla, nos sigue mostrando que estamos errando en el blanco. La ley no podemos verla nosotros como una camisa de fuerza que restringe nuestra libertad.
La ley de Dios, al contrario, nos produce libertad en nosotros y en nuestro corazón. Nunca, mismo Pablo dice, la ley es santa, buena. O sea, nunca fue dada para restringir la libertad del hombre. Y ese es el problema, que nosotros pensamos de Dios como un Dios sanguinario, que quiere restringir tus placeres y tus deleites. No, la ley de Dios nos muestra que si no obedecemos la instrucción de Dios, nos va a doler a nosotros. La infidelidad, sí o no, causa estragos. El asesinato, sí o no, causa estragos. El robar, sí o no, causa estragos. O sea, ¿Dios es cruel porque te está impidiendo que tome lo que no es tuyo? No. Dios te quiere proteger de que no caigas en la cárcel. Dios te quiere proteger de que no te den cadena perpetua por asesino. Hermanos, hay muchas personas en la actualidad que han perdido a los ojos de Dios el derecho de seguir viviendo. ¿Por qué? Porque se han convertido en asesinos seriales. Y el hombre muchas veces se piensa más bueno que Dios. A los ojos de Dios, esas personas han perdido el derecho a vivir. ¿Por qué? Porque la Biblia sí da por sentado la pena de muerte, un tema que ya abordamos hace rato. Pero el hombre se cree demasiado bueno, sí, suéltalo en la calle otra vez y vas a ver a cuántas no más va a matar. Hermanos, esto es increíble lo que estamos viendo en la actualidad. ¿Por qué? Porque hemos cerrado la Biblia. Al cerrar la Biblia, estamos cerrando y despreciando el consejo de Dios. Porque es precisamente eso el mandamiento de Dios, los consejos de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos dice al respecto de cómo debemos de vivir, cómo debemos de conducirnos? Ahora, Romanos 7:7, repito, dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, repito la idea del inicio. La ley sigue definiendo el pecado para nosotros en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a comenzar a estudiar uno de los primeros ejemplos que nos da el Señor en el Sermón del Monte, que es Mateo 5:21. Mateo 5, del 21 al 26, para ver si realmente nosotros pudiéramos llegar a deducir que somos muy buenos. Mateo 5, 21 al 26. No matarás. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Fíjate cómo hace un equivalente. El no matar con enojar. Ambos son culpables de juicio. Continúo leyendo verso 22. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjate cómo Dios toma en cuenta no solamente las acciones, toma en cuenta las intenciones, lo que hay en nuestro corazón. A lo mejor para nosotros pudiera decir, bueno, eso no nos importa, pero a Dios sí le importa la relación que tú tienes con la otra persona que está a tu lado. ¿No? Porque dices, a mí qué me importa perder esa amistad o qué me importa que no hablarlo, X cosa. A Dios sí le importa cómo está tu relación con tu prójimo. Y eso es lo que debe de importar. No importa lo que tú pienses. Lo que importa es lo que Dios piensa de lo que tú estás haciendo. Ese es el punto del texto. Dios no nos mandó a pedir opinión si quieres o no quieres. Dios nos mandó a decir, esto es digno de condenación. ¿Por qué? Porque no se conforma a mi carácter, no se conforma a lo que yo soy. Fíjate nada más lo importante entonces que es escuchar la instrucción bíblica. Como dijimos en enseñanzas anteriores, Dios no vino a abrogar la ley. Incluso Él lo dijo, yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿No es cierto? Ahora, vamos a continuar el verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante.
Hermanos, al leer este texto, si nosotros nos limitamos solamente a la letra, omitiendo el espíritu de la ley, respecto al contexto y a su significado, nosotros podemos presumir que somos muy buenos, ¿no? Tenemos una palomita, nadie ha matado, gloria a Dios, hemos cumplido la ley. Eso es limitar el texto solamente a la letra. Pero, oh sorpresa, viene el Señor y dice, no, 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 espérame. Estás perdiendo la esencia de lo que es. Porque no solamente el Señor está ocupado en cosas externas, está ocupado en lo interno, en el corazón. Es por eso que por fuera cualquiera nos vemos bonitos. No estamos aquí bien alegres, nos bañamos el día de hoy, nos peinamos y pareces intachable. Pero a los ojos de Dios, que Él conoce lo que hay en nuestro corazón, realmente no somos intachables, ¿no? Y es lo que el Señor está mostrando. Miren, ellos creyeron ser muy buenos, como muchos se creen buenos porque no han matado a nadie. Mira el verso 22. Pero yo os digo, fíjate nada más, qué tremendo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahí ves, aquí el texto, como vamos a ir viendo, ese enojo no se refiere a un enojo así que en el instante, sino hay tipos de enojos que de alguna forma tú lo vas guardando en el corazón. Es esa llama que de alguna forma tú la vas nutriendo, tú la vas alimentando, le vas echando más gasolina y empiezas a mantenerlo, a mantenerlo, a mantenerlo. Es a eso a lo que se refiere. O sea, un enojo que de alguna forma tú lo estás autoalimentando, ¿no? Lo estás autogratificando con tus mismos pensamientos. Sí, ¿por qué me dijo eso? Sí, ay, su intención es esa. Ah, no. Y entonces nosotros pensamos que tenemos la capacidad de Dios de saber cuál es la intención de la persona. No, y simplemente fue una pregunta como tal. Pero tú ya te aventaste toda una telenovela del por qué. Estás como la Rosa de Guadalupe, ¿no? Así como que no. Pero en realidad es algo que uno va nutriendo. Es por eso que un cristiano maduro no es de conocimiento. Estos fariseos tenían todo el conocimiento del mundo, pero no mostraron madurez en su vida. Un cristiano maduro es el que gestiona sus emociones, el que entiende sus pasiones y las subyuga, es aquel que está luchando diariamente con los pensamientos. Eso, hermanos, es la lucha de todos. La diferencia es que unos ceden y otros luchamos y nos mantenemos y estamos ahí en esa lucha. Y déjenme decirles algo, esto es como un ejercicio constante. Si tú ejercitas constantemente tu mente y tus emociones, tarde o temprano vas a poder dominar rápidamente cualquier pensamiento. Rápidamente vas a poder gestionar un comentario y no te va a herir. ¿Por qué? Porque has alcanzado madurez en tu vida. Ese es un cristiano maduro. No el que cree que sabe toda la Biblia. No, ese no es un cristiano maduro. Porque un cristiano maduro es aquel que tiene la capacidad, como decía Spurgeon, de tener piel de rinoceronte. Que tú escuchas y dices, pero tú lo dejas pasar. ¿Por qué? Porque tú decides si ese comentario te va a afectar o al final lo vas a consumir y va a producir fruto, como en otras ocasiones lo he explicado, ¿no? Una mala palabra, si tú dejas un comentario, si tú lo consumes y dejas que eso germine en tu corazón, produce fruto, ¿no? Produce mucho fruto, relaciones rotas, amistades quebradas, ¿no? Se rompen amistades, etcétera, etcétera, pero produce fruto ese comentario que no supiste gestionar en el momento indicado. Ahora, dice también el texto, el verso 22, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Miren, existen muchas formas de destrucción sin la necesidad de cometer homicidio. Destruir, por ejemplo, la reputación de alguien. Dijiste un comentario y la otra persona, falta de entendimiento, se comió el comentario y asumen que la persona es como la pintaron. ¿No les ha pasado así? Hermanos, nosotros no podemos ser tan inocentes. No podemos dejar que nos influya sobre nosotros los comentarios negativos de alguien.
¿Por qué? Porque tú no conoces a esa persona. Tú no has convivido con ella. No puedes tener un criterio establecido sobre esa persona. ¿Te imaginas si me dicen, oiga, fulanito, mire que el hermano Héctor es así, así, así? Ah, ya lo sabía. No, ¿cómo puedes evaluar eso? Conociendo a la persona. ¿No es cierto? Conociendo. Pero cuando tú la conoces, tú sabes que ese comentario no es acertado. ¿Por qué? Porque tú has convivido con ella. Tú lo has examinado, tú has visto su proceder. Ahora, hay cosas que el ofendido no puede hacer. ¿Como cuál? Que la otra persona hable lo que él quiera que hable. Pero sí puede vivir de tal manera que demuestre que lo que se habló de él es una mentira. Y eso es algo que hemos puesto en práctica a lo largo de todo el ministerio. La gente puede decir lo que quiera, a mí no me afecta. Yo aprendí a morir a esas cosas. Lo que a mí me afectaría es si eso es verdad. ¿Por qué? Porque entonces estaría fallando a Dios. Entonces estaría de una forma haciendo algo incorrecto. Y es ahí donde nosotros necesitamos enfocarnos. Hermanos, podemos lastimar en asesinato a alguien cuando arruinamos o destruimos su reputación. Quebrantar la confianza de alguien también es una forma en la que podemos nosotros cometer homicidio. Destruir por medio de críticas, simplemente porque te cae mal la persona y ya le diste con todo. ¿Pero por qué razón? Por algo que inició donde en el corazón. Fíjense, por eso el Señor apunta al interno, a las emociones, a lo que hay en el corazón, porque al final eso exterioriza una acción. El asesino, ¿por qué lo hizo? Comenzó aquí dentro de él, ¿no es cierto? Y es ahí donde la ley del mandamiento necesitamos considerarla. Miren, matar no significa solamente destruir físicamente a alguien, significa todavía más. Tratar de destruir el espíritu, el alma, destruir a la persona de cualquier forma. Y para eso, déjenme decirles algo, el ser humano es bien bueno para destruir en ese aspecto. Los fariseos eran expertos en eso, pero ellos se consideraban buenos. ¿Por qué se consideraban buenos? Porque dijimos al inicio, los mandamientos los limitaron a cosas concretas. Y haciendo eso, pues todos somos buenos, porque nadie ha matado, ¿no? Hay muchos que realmente se han mantenido intachables, no han adulterado, no han hecho otras cosas, como dice, vamos a estudiar en el Sermón del Monte, pero a los ojos de Dios, cuando mete la lupa al espíritu de la ley, sale todo el cochinero que muchas veces traemos dentro. Y es lo que Dios quiere depurar de nosotros. Fíjense nada más, este mensaje tú lo puedes ver de dos maneras. Una, como que me están hablando a mí y qué mala onda. O dos, lo que Dios está mostrando que hay en tu corazón y que Él quiere limpiar. Dios quiere limpiar nuestros corazones. Dios quiere lavar nuestras vidas. Miren, a Dios no le asusta tu pecado. Decíamos en estos días, a Dios lo que le molesta es un corazón obstinado. Que diga, no, yo no soy así. No, yo no he pecado. No, sí lo has hecho. Por eso dice Primera de Juan, el que diga que no ha cometido pecado se engaña a él mismo y la verdad no está en él. Fíjate nada más, se engaña a él mismo. Y así hay muchos creyentes autoengañados porque se han limitado a la letra, pero han perdido el espíritu de la ley. Ahora, vamos a versículo 23 de Mateo 5:23. Vean cómo al Señor sí le importa cómo está nuestra relación con el prójimo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para muchos, hace rato decía, pues no, le es indiferente, ¿no? La relación a lo mejor que hayas perdido o le es indiferente el saber cómo estás con la otra persona, pero aquí el texto nos muestra que a Dios le interesa. Es muy importante para Dios cómo nosotros como creyentes nos estamos relacionando con los demás. Es importante para Dios cómo está nuestro corazón. Tanto es así. Miren, fíjense la diferencia. Para el Señor sí le importa.
Y hay muchos pastores que no les importa con tal de que traigan y dejen en la ofrenda. Y el Señor que dice, no, espérame. Si tú quieres tener relación conmigo de una manera que no estorbe nuestra comunión, primero ve y ponte de acuerdo, ¿no? Arregla tus diferencias. Ahora, ¿por qué es así? Recordemos que el Señor quiere que nosotros nos conduzcamos de una manera que sea conforme al carácter de Él. Tú no vas a poder tener relación con Dios si tu vida no se conforma al carácter de Dios. Eso debe ser claro para nosotros. No podemos engañarnos, pensar de que por dejar de hacer cosas como adulterar, como decía el publicano, y hacer cosas piadosas, de alguna forma vas a tener comunión con Dios. No es así. No es así. Y ese es el punto que abordamos a lo largo de estos días. Conocen mucho sobre Él. Como pudiéramos entender toda la Biblia, pero no tener al Dios de la Biblia cerca de nosotros en una comunión personal. Y eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano y un pseudocreyente. ¿Por qué? Porque a la manera de ya practicar nuestra vida día a día, no es una vida que se conforme al carácter de Dios en nuestras acciones, porque seguimos teniendo pleitos con los demás. Fíjate, qué tremendo es esto, ¿no? El primer pleito que se vive de una persona, ¿sabes dónde comienza muchas veces? En el núcleo familiar. ¿Tú crees que Dios está contento de tus pleitos que tienes de pareja? Muchos deberían de considerar eso en su corazón. Yo no me podría y no tendría la cabeza para pararme aquí si yo estoy mal con mi esposa. Es más, yo ni puedo dormir. Yo tengo que ajustarme, aunque yo no haya cometido las fallas, que es casi siempre lo que pasa. Los incrédulos también se van a condenar, ¿eh? Hermanos, pero necesitamos arreglar. No podemos yo no puedo estar en paz. Hermano, necesitamos nosotros ser más conscientes del pecado que muchas veces estamos cometiendo. Necesitamos ser más conscientes de eso, de que al final Dios no puede relacionarse con nosotros si estamos actuando mal. No importa el ámbito o la esfera en la que estés obrando mal. Es un tiempo en el que Dios espera para restaurar nuestras vidas, para corregir nuestros corazones. Dios, no vean a ese Dios como que nada más está buscando a ver qué haces para castigarte. No, Dios no es así. Dios no te pone el pie para que te caigas. Dios, de Él no viene ahora sí que la tentación para que caigas en pecado. No, Él busca en todo momento cuidarnos, guardarnos, como a través de su palabra. Porque Él sabe que si le desobedecemos, los primeros perjudicados somos nosotros. Fíjate nada más cómo Dios no es indiferente. Porque para Él hubiera sido, bueno, ya les di mi palabra, mi voluntad, ahí está. Si ya te pasa lo que te pasa, pues ya, ni modo. Pero Dios al darla, no fue con esa intención, fue para orientarnos, guiarnos. Entonces, de alguna forma, eso es lo que, prestar atención al consejo de Dios nos va a librar de pasar ahora sí que una mala temporada en el hogar, con los hijos, con las relaciones personales, en la iglesia, en todo lugar. Nosotros debemos de disfrutar la vida, hermanos, en el buen contexto. Miren, qué hermoso es que cada día te levantes y no tengas problemas con el vecino, no tengas problemas de que, tengo que esconder mi teléfono, que no lo vea mi mujer, porque ¿de qué sirve vivir así, hermanos? Porque quieras ahí tapar a Julio cuando sabes que detrás tiene otro nombre femenino. Así, fíjese, así me pasó el otro día. Estábamos en una reunión, y el hijo de un amigo tenía su teléfono y de repente le llamaron y él contestó, bueno, y era una mujer. Y bueno, ¿quién habla? Y le estaban llamando y la otra persona se dio cuenta que no era pues el papá y le colgó. Y yo estaba ahí y me dice, qué raro, dice aquí el nombre de Pedro, pero me llamó una mujer. Y se puso nerviosa, no, esto lo tengo que arreglar con mi papá. Hermanos, era otra mujer.
pero el esposo le puso el nombre de un hombre, ¿no? El nombre de un hombre. ¿Te imaginas? O sea, ¿por qué? Porque, bueno, ahí ahora ya los teléfonos, cuando el último teléfono que adquirí, le dije yo a mi hijo, a Uriel, porque yo soy malo para estas tecnologías. Pero ¿sabes qué? No quiero clave. Déjala así sin clave. No, es que sí tienes que poner o tu clave o tu cara para que se abra. Dije, bueno, pues, pero en realidad yo no tengo claves ni en el teléfono ni en la computadora. Yo dejo las cosas abiertas. ¿Por qué? Porque eso es descansar. ¿No? ¿Para qué vamos ya a estas alturas? No, no solo de alturas, sino a las alturas de los tiempos en los que estamos viviendo. No, todavía sigo joven, hermano. Yo solo. No, hermanos, me refiero a estas alturas en los tiempos en los que estamos, ¿no? El Señor, hermanos, viene y todavía seguimos con esas cosas. Todavía seguimos con estos conflictos, como decíamos este fin de semana. Pablo, de alguna forma, toma doctrinas como la segunda venida del Señor para incitar a los creyentes a ordenar sus vidas. Oigan, el Señor viene, por lo tanto, pues ya ordena tu caminar, ordena tu vida, deja de estar escondiendo tu teléfono o meterte al baño ahí a textear. Qué descanso el levantarte, venir a la iglesia, ver a todos sonriendo. Hermano, ¿cómo estás? Gloria a Dios. Pero ¿te imaginas que llegas a la iglesia y en la iglesia le des la vuelta? Sí, ya es el colmo. Eso ya es el colmo, hermano. Que ni la misma iglesia puedas venir a disfrutar el tiempo con Dios. ¿Tú crees que Dios está contento? Muchos piensan que sí. ¿Por qué? Porque viven como viven, piensan como piensan, actúan como actúan. No conocen a Dios. No conocen a Dios. Más claro que el agua, más claro que son, hermanos, es pura farsa, hipocresía. Lo que dice 2 Timoteo 3, apariencia de piedad. Y es lo que el Señor nos está hablando en Mateo 5. Fíjense cómo dice el verso 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve y arréglate con tu hermano y entonces ven y ten comunión conmigo. Mismo Pedro lo menciona de otra forma. ¿Cómo lo menciona? Si tu relación con tu esposa no está bien, no pretendas, varón, venir a orar a Dios porque Él no te va a escuchar. Pastor, es que el Señor, no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo lo. ¿Cómo está tu relación con tu esposa? Pastor, que usted sabe, ella es bien necia. No, el necio eres tú. No, hermano, pero es que me equivoqué. No, o X cosa. Hermanos, miren, tú la escogiste. No le eches la culpa a Dios, tú la escogiste. Y viceversa, tú lo escogiste. ¿No es cierto? ¿Cómo puedes llegar a decir a estas alturas que te equivocaste? No, ya hay un pacto ahí, ¿no? Ahora que es conformarnos al carácter de Dios. Fíjate, conformarnos al carácter de Dios. Hermanos, al Señor se le importa cómo está nuestra relación con el prójimo. Salmo 66, verso 18, David, el autor de este salmo, no sé si fue él precisamente, pero lo tenía claro. Vean lo que dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Primera de Samuel 15, del 22 al 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que obedezcas la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl está igual que los fariseos. No, es que yo ofrecí sacrificio, es que yo hice esto, yo hice lo otro. Y llega Samuel y dice, el obedecer también es importante. No solamente lo externo, sino también lo interno, la obediencia a Dios.
Ahora, la desobediencia en este caso de Saúl le costó caro. Fue desechado por Dios. Hermanos, Dios se complace en que obedezcamos su palabra. Dios sabe y es tan misericordioso que muchas veces vamos a fallar, pero no es excusa ni es pretexto para decir, bueno, ¿quién no peca? ¿Quién no se equivoca? No. No, pero Dios cuando uno viene genuinamente en arrepentimiento, Dios nos perdona, Dios nos lava, Dios nos limpia, nos restaura y nos dice, bueno, ya te lavé otra vez, te limpié, anda otra vez, ¿no? Sigue peleando la batalla, sigue luchando en tus pensamientos, sigue guardando en tu corazón mi palabra, ¿no? Y es ahí donde vemos que el rey Saúl, desobediente, fue desechado por Dios. Termino con Romanos 12:18. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. Miren, el hecho de que Dios ve en tu corazón la situación en la que puedas estar, y el hecho de que Dios pida que tú de alguna forma limpies tu corazón, muchas veces no va a traer una restauración. Porque para restaurar una relación interpersonal se requiere de las dos partes. Y muchas veces una de las dos partes no va a estar interesada en arreglar. Pero tú arregla tu situación con Dios. ¿Por qué? Porque ya cada quien va a ser responsable. La instrucción del Señor en Mateo 5 es clara. Ahora tú no te ocupes es que el otro no. Tú haz lo que el Señor te mandó a ti hacer y Dios va a tratar con esa persona. Como decíamos ayer, deja que Dios dé el trato a cada persona. Tú no te ocupes en eso. Hace un tiempo una hermana me decía, pastor, dice, yo no sé, había quedado mal con su matrimonio y el chiste es de que terminaron separándose. Pero el marido le iba bien. Y él que había pues cometido la infracción, ¿no?, de todo lo que había pasado. Y ella me dice, ¿sabe qué? Yo ya perdoné a mi marido, dice. Yo ya lo perdoné. Pero yo no entiendo por qué le va tan bien. Yo no entiendo por qué el Señor no hace nada. Dice. Se fue con esa mujer, le va bien, tiene su casa, tiene esto, el otro. Y yo, me va, pero pues en feria, decía. Y yo no sé por qué pasa eso. Y déjeme decirles algo, hablando en el sentido del perdón. Ella decía, yo ya lo perdoné, pero no lo había perdonado. ¿Sabes por qué? Porque muchos perdonan, pero esperan que a la otra persona le venga algo que sea equitativo a lo que te hicieron. Y eso no es perdonar. Perdonar es saldar, es dar gracia. Si ustedes ven la palabra perdonar, está compuesta por dos, o mejor dicho, está compuesta por la palabra donar. Perdonar, donar. Y donar implica gracia. Si alguien viene y me golpea, yo decido perdonar. O sea, no voy a levantar cargos en contra de él. Eso es darle algo que él no merece. Y eso es perdonar. Darle algo a alguien que no merece. Pero tú estás esperando que se gane tu perdón. Hipócrita que somos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando Dios nos está pidiendo que nos ganemos el perdón de Él, ¿no es cierto? Pero tú sí crees que eres más que Dios, esperando que la otra persona venga y se ponga de rodillas, ¿no? Y le digas, así te quería tener. Para que veas quién manda, ¿no? No, hermanos, perdonar es dar gracia. Renunciar a toda retribución que tú consideras que sea equitativo a lo que te hizo. Eso es perdonar. Habla de algo unilateral, es de ti. No esperes que la otra persona tenga la misma actitud. Eres tú con el que Dios quiere tratar. Somos nosotros. Y cuando dejamos que en esta situación por la que estás viviendo, de alguna forma Dios trate en tu corazón, déjame decirte algo, vas a conocer más personalmente a Dios. Que como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora que mis ojos te ven,
ahora me arrepiento. Y ahora me doy cuenta que nada más decía puras sandeces. ¿Por qué? Porque no conocía realmente a Dios personalmente. Y así es la vida cristiana. Llegamos a un punto donde nos damos cuenta al Dios que adoramos, al Dios que exaltamos. No estamos tratando con cualquier Dios o divinidad. Hermanos, Dios es, como decíamos este fin de semana, Dios conoce todo exactamente. Con años de anticipación, Dios profetizó cosas que ocurrieron. ¿Tú crees que lo que dice en la Biblia que va a ocurrir respecto al juicio de los incrédulos, respecto a aquellos que no se arrepientan, va a ser pura alegoría y no se va a cumplir? Si se cumplió el pasado, se va a cumplir el presente y se cumplirá el futuro. Eso nos debe de considerar cómo estamos delante de Dios. Cada día, cada día. Y esto no implica, obviamente, como te decía, es una lucha, ¿no? Habla de intencionalidad, ¿no? Controlar mis pensamientos, controlar mis ojos, controlar mi corazón. Es una lucha y es ahí donde nosotros no podemos tirar la toalla. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias porque es tu palabra, Señor, la que nos depura, nos limpia. Señor, tú sabes que todos los días luchamos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con lo que hay en nuestro corazón. Tú sabes que todos los días, Señor, en cada momento, el enemigo busca, Señor, destruir mi comunión contigo. Y que muchas veces en mi torpeza cedemos, nos dejamos dominar, controlar. Te pedimos que nos perdones. Perdónanos porque tú nos muestras realmente que no solamente los mandamientos fueron dados para considerar una conducta externa, sino también para considerar lo que hay en mi corazón, lo cual me hace más culpable delante de ti, lo cual me hace más culpable, Señor. En esta mañana que estamos delante de ti congregados como iglesia, te rogamos que limpia nuestras ropas, Señor. Limpia nuestro corazón. En esta mañana el Señor quiere ministrar tu corazón. Probablemente hay cosas ya que no podemos retroceder. Acciones que ya están cometidas y que han provocado consecuencias trágicas en tu vida. Son irreversibles. Pero el Señor quiere perdonarte. El Señor quiere lavarte, restaurar, limpiar tu vida. ¿No te gustaría en esta hora dejar que el Señor lave tu corazón? ¿No te gustaría que el Señor limpiara tus vestiduras otra vez? Probablemente como hijo de Dios te has empuercado, has ensuciado tus vestidos. Deja que el Señor en esta mañana limpie lo más profundo de tu corazón. No salgas con esas ropas sucias. Este es un buen momento para que te pongas a cuentas con Dios. Este es un buen momento para que le digas, Señor, perdóname. Ahí en el lugar donde estás. Dios no es un Dios cruel que quiere imposibilitar o limitar tu alegría, tu gozo. No, al contrario. Él quiere cuidarnos de que suframos, porque Él sabe que si quebramos y no obedecemos sus instrucciones, nos va a doler. Deja que el Señor limpie tu corazón. Deja que el Señor lave tu vida. Dile junto conmigo, Señor, perdóname. Reconozco mi pecado. Perdóname. Si el Espíritu Santo ha traído a tu mente un nombre con el que tienes en tu corazón algo,
Dile al Señor, perdóname por guardar en mi corazón esto en contra de esa persona. Perdóname. Ya no quiero seguir cargando con eso en mi corazón. Ya no quiero seguir pensando en lo que me hicieron, en lo que escuché o en lo que me dijeron. Ya no quiero, Señor. Sea verdad o sea falso, yo ya no quiero tener esto en mi corazón. Quiero arreglar mi condición delante de ti, mi Dios. Lava mi corazón, lava mi vida, Señor. Límpiame lo más profundo de mi ser. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Sí, Señor. Señor, en esta mañana, ayúdanos, Señor. Limpia nuestras vidas y nuestros corazones, Padre. Límpianos, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Así, Señor, necesitamos más de ti en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, cambiando nuestros corazones, nuestras vidas.